Continuando con nuestro tema sobre la salvación y la condenación, eh, hoy vamos a ver un tema que es bien interesante, que es ignorado por muchas personas que dicen ser creyentes, pero que a lo largo de toda la Biblia está claramente establecido. Hoy vamos a hablar de la ira de Dios. Hemos escuchado muchas veces y algunas personas eh, que nos dicen abiertamente, no, es que yo no creo en el Dios del Antiguo Testamento. Es que ese es un Dios justiciero, ese es un Dios celoso, ese es un Dios que no, ese no va conmigo. El que va conmigo es el Dios de amor, el Dios del Nuevo Testamento, el Dios que nos ama. Entonces surge una pregunta, ¿y que acaso no es el mismo Dios? La palabra no nos dice, Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Y he ahí uno de los conflictos más grandes sobre los que nos hemos enfrascado, quienes decidimos creer en el tema bíblico de Dios. Es ahí donde radica la importancia de conocer el carácter de Dios, de conocer la voluntad de Dios. Y es que Dios, aparte de ser justo y de ser un Dios justiciero, también es amor. Es el mismo Dios. ¿Y cómo entender algo tan complejo? Si uno parece excluir el otro y el otro parece excluir al uno. Miremos lo que dice Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al hombre, al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Ah, si ven que es que Dios es amor. Sí, Dios es amor. Pero no dice allí que Dios amó al pecador, al mundo. Hemos escuchado de igual manera planteamientos un tanto ilógicos, como que Dios ama al pecador, pero rechaza el pecado. Pues lo que hay a lo largo de toda la palabra de Dios es que Dios rechaza al pecador y al pecado. Es decir, Dios claramente está escrito en un sinnúmero de citas de que aquel que hace la iniquidad y comete el pecado es apartado de Dios. De hecho, una de las citas más interesantes es aquella que dice, porque 5 cosas aborrece Jehová y aún 7 rechaza su corazón. La vamos a ver enseguida. Entonces, estar pensando en que Dios ama al pecador es totalmente absurdo. Ciertamente, Dios demanda justicia y demanda una justicia que es contundente, clara, radical. Donde está el pecado, no puede estar Dios. Y donde está Dios, no puede haber pecado. Tan claro como que cuando Cristo murió en la cruz, en el Calvario, y cargó con los pecados de la humanidad, las palabras de Cristo fueron, Padre, ¿por qué me has abandonado? Si Cristo era la representación de todo el pecado, era el precio pagado por el pecado de la humanidad,
Entonces, Dios no podía estar con él. Donde está el pecado no puede estar Dios. Y donde está Dios no puede estar el pecado. Y ahí la prueba más grande del amor de Dios. Entonces, cuando hablamos de la ira de Dios, no estamos hablando de un Dios vengador, pendenciero, celoso de por allá. Y cuando hablamos del amor de Dios, no estamos hablando de otro Dios que nos quiere a todos. Todos somos hijos de Dios, lo cual no es cierto bíblicamente. Todos nos vamos a salvar. Dios nos ama a todos por igual. No, ninguno de esos planteamientos es cierto. Bíblicamente así no es. Bíblicamente no funciona así el amor de Dios. Y para poder entender cómo es el amor de Dios es necesario conocer el carácter de Dios, conocer los atributos de Dios. Y solo de esa manera podemos llegar a comprender cómo un Dios de justicia, un Dios celoso, un Dios que demanda juicio, es al mismo tiempo un Dios amoroso. Es al mismo tiempo un Dios que acoge a quien le busca. Es fundamental. Vamos, por favor, para hablar de la ira de Dios, a 2 Reyes, capítulo 22, versículo 13. Vamos, por favor, a 2 Reyes, capítulo 22, versículo 13, en la cual se lee en la versión Reina Valera de 1960, se lee: id y preguntad a Jehová por mí y por el pueblo y por todo Judá acerca de las palabras de este libro que se han hallado, porque grande es la ira de Jehová que se ha encendido contra nosotros, por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro para hacer conforme a todo lo que nos fue escrito. Este es un asunto como la sismoresistencia, para temblar. Tremendo, tremendo. La ira de Dios se desata contra su pueblo, contra su pueblo, contra sus hijos. ¿Por qué? Por un tema de desobediencia ancestral. Si eso ocurre con su pueblo, con sus hijos, ¿qué diremos de aquellos que Dios no conoce? Ah, Dios nos conoce a todos, claro. Así. Y el día del juicio os dirá: no os conozco. ¿Por qué? No todos somos hijos de Dios. Todos somos criaturas de Dios. Mas no todos somos hijos de Dios. No todos vamos a ser salvos. Pensar algo así es como pensar que la Biblia es mentira. Y claramente se ha establecido dentro de las 5 columnas de la verdad que la palabra de Dios es verdad. Si no, nada de esto tendría sentido. Ni siquiera la fe tendría sentido. Vamos, por favor, al Salmo 2, versículo 12. Salmo 2, versículo 12.
Dice, honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían. ¿Así o más claro? Ah, pero es que ahí están hablando del Hijo, ahí no están hablando de Dios. Ah, ok. Juan 1:1, ¿qué dice? En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Jesucristo, que es la acción, que es el verbo, es Dios. Luego, quien se está disgustando, a quien estamos provocando en ira, es a Dios, cuando lo hacemos con Jesucristo. Y nada que ver con la doctrina romana, ni nada que ver con la doctrina trinitaria mañada que se manejan algunas doctrinas en algunas congregaciones. No, Dios está y es Jesucristo. Jesucristo es Dios. Y miren qué claro nos dice la palabra el hecho de que no provoquemos esa ira. No la provoquemos. Es tremendamente duro. Wow. Y dice no solamente eso, sino que dice que quienes incitan a la ira de Dios perecen en el camino. Y más adelantico en el mismo versículo dan una clave extraordinaria, maravillosa. ¿Y saben cuál es esa clave? Confiar en Él. Dice, bienaventurado todo el que en Él confía. Y es ahí, precisamente, cuando cae el palo y mata al hombre. Queremos tener fe y nos decimos de una fe enorme, pero no creemos en Dios. ¿Y sabe por qué sé que no creemos en Dios? Porque a mí también me pasa. ¿Quién de nosotros puede decir que no se ha estresado? ¿Quién de nosotros no puede resistir? ¿Quién de nosotros no ha estado angustiado por una situación que se sale de las manos? ¿Quién de nosotros no ha divagado? ¿Y qué pasaría si? ¿Y qué tal si? Eso es falta de confianza en Dios. No le estamos creyendo a Dios, entonces ¿dónde está su fe? ¿Dónde está su fe? Ojo, ojo con la clave que nos da la palabra de Dios en el Salmo 2. Bienaventurados todos los que en Él confían. Y yo me atrevería a complementar este versículo con otro versículo bíblico que está allí en el Evangelio. Venid a mí todos los que estén cansados y fatigados, porque mi carga es suave. Confiemos en Dios. Llenémonos de ese amor que el Padre nos ha dado a través de Cristo. Y eso solo lo podemos hacer si tenemos el Espíritu Santo. ¿Y cómo tener el Espíritu Santo? Creyendo en Dios, aceptando la obra de Cristo en nuestras vidas. No hay otra manera. No hay otra manera. Vamos, por favor, a Juan 3:36. Juan capítulo 3, versículo 36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna.
Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Ahí sí, como dirían los paisas, con esa la mató. Ya con eso lo mató ya. Qué tremendo, qué duro, qué claro, qué contundente. O sea, es taxativamente claro lo que dice la palabra. Me permito repetirlo porque de verdad me parece muy fuerte. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Listo. Cree en el Hijo, cree en Dios, listo, hágale. Está llamado a vida. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Creo que no hay comentarios que den mayor claridad a esto. Creo que con esto se resuelve el tema de que todos somos hijos de Dios. Creo que con esto se resuelve el tema de que Dios nos crea a todos por igual. Creo que con esto se resuelve el tema de que todos somos salvos, que todos somos hijos de Dios. Claramente no es así. Vamos por favor al libro de Romanos, capítulo 1, versículo 18. Epístola de Pablo a los Romanos, capítulo 1, versículo 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Qué fuerte este tema contra las falsas doctrinas. Qué fuerte este tema sobre las personas que son injustas, que quieren manejar amañadamente la fe. Wow. La ira de Dios se revela. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad. Mucha gente podría decir, vea, es que ese Dios celoso y justiciero no está sino en el Antiguo Testamento. El del Nuevo Testamento es puro amor. Perdón, pero lo que acabamos de leer de Juan 3:36 estaba en el Nuevo Testamento. Lo que acabamos de leer de Romanos 1:18 está en el Nuevo Testamento. Y lo que vamos a leer enseguida en Romanos 2:8 está en el Nuevo Testamento. Es el mismo Dios. Deje de estar acomodando la palabra de Dios a su antojo. Es el mismo Dios. Es el mismo. Vamos por favor a Romanos 2:8. Romanos 2, capítulo 2, versículo 8. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Cuando leo este tipo de citas bíblicas, no puedo dejar de pensar en la corrupción. No puedo dejar de pensar en la cultura paisa. No puedo dejar de pensar en la forma como se maneja la administración pública en nuestro medio.
es una aplicación directa de lo que es la injusticia. La falta de justicia, la falta de ecuanimidad, la falta del deber ser en el manejo de una sociedad. Esos que somos creyentes de Cristo normalmente no creemos en los políticos, ni en los amigos del municipio que nos van a dar un contrato, ni en la rosca. Qué tremendo. El problema es que la gran mayoría de la gente sí cree en eso. En el amigo concejal, en el amigo senador, en el amigo político, en el que le promete una cantidad de cosas, olvidando lo que dice el libro de Jeremías. Maldito el hombre que confía en el hombre. Ni siquiera dice desventurado, ni siquiera dice de malas. Maldito el hombre que confía en el hombre. Y aquí claramente queda establecido. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Wow. Vamos por favor a Efesios 5:6. Epístola de Pablo a los Efesios capítulo 5, versículo 6. Dice en la epístola de Pablo a los Efesios: nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Wow, re wow y multi wow. A la verdad, hay una serie de conclusiones para cerrar este tema de la salvación y la condenación. Yo creo que pueden resumirse al menos en 3 o 4 conclusiones. Si nos fijamos en el recuento y en nuestra reflexión del día de hoy, aparece un término con mucha frecuencia y es desobediencia. La desobediencia, como yo la veo y culturalmente se maneja, no es más que un acto de rebeldía. Rebeldía en contra de la autoridad. En este caso, rebeldía contra Dios. Desobediencia. Segundo, veo íntimamente vinculada esta desobediencia a un acto de idolatría. ¿Cómo que idolatría? ¿Y dónde mencionan idolatría? Vamos por partes. Cuando en mi razonamiento, en mi planteamiento, yo prefiero hacer algo contrario, diferente, distinto a lo que me establece la palabra de Dios, yo estoy considerando que mi juicio es más válido que el juicio de Dios. Luego yo soy idólatra de mí mismo. No, es que eso no es así. Entonces, ¿por qué lo hacen? Si usted reconoce que la justicia de Dios y la verdad de Dios y la palabra de Dios es más importante, es la fuente de vida, entonces, ¿por qué hace lo que le provoca? Cuénteme. Tercero, repetidamente mencionan
La fe y la creencia en Jesucristo, en Dios. Ah, pero es que todos creemos en Jesucristo. Ah, pero es que todos creemos en Dios. ¿Cómo no? Entonces me surgen un par de preguntas a manera de reflexión. Sí, listo. Todos creemos en Dios. Bueno, a ver. Si todos creemos en Dios, si usted cree que Dios es omnipotente, omnisciente, omnipresente, si usted realmente cree en Dios, ¿por qué se estresa? ¿Por qué se angustia? Y una más simple todavía. Si usted de verdad cree en Dios, ¿por qué tiene un plan B? Si usted cree en Dios, ¿por qué tiene que ir a hablar a un amigo por si no sabe? Porque tiene que trabajar con burro amarrado. ¿Ah? ¿Acaso Dios le va a fallar? ¿Mm? De manera que a Dios rogando y con el mazo dando, ayúdate que yo te ayudaré. Semejante torpeza contra las cosas de Dios. No es esto lo que dice la palabra. La palabra de Dios dice otra cosa. Si usted cree en Dios y punto. Pase lo que pase, usted cree en Dios. Y Dios hará. ¿Recuerdan a Moisés? Este señor que bajó con las tablas de la ley, este señor que sacó al pueblo de Egipto. ¿Recuerdan? Sí recuerdan de quién estamos hablando. ¿Usted sabe por qué Moisés no entró a la tierra prometida? ¿Usted sabe por qué? Por no creerle a Dios. Por rebelde, por desconfiado. ¿Usted tampoco quiere entrar a la tierra prometida? Pregunto, no lo sabe. No lo sabe. En cuarto lugar, creo que queda muy claramente establecido que la fe es en Dios, no en el mundo, no en los engaños del mundo, no en las conveniencias del mundo, no en los planteamientos del mundo, no en el hombre, no en las teorías del mundo. Si usted cree en Dios y cree en Jesucristo, su fe ha de ser inquebrantable. Debe ser una fe a toda prueba. Como dice la epístola de Pablo, la fe, al igual que los metales preciosos, se prueban al fuego. Entonces, la pregunta final para culminar nuestra reflexión del día de hoy es, ¿qué tan fina es su fe? ¿Qué tan buena es su fe? ¿Cómo anda su fe en estos días? Pensemos, reflexionemos sobre esto, aprendamos a conocer la personalidad de Dios, aprendamos a conocer los atributos de Dios, aprendamos a conocer el carácter de Dios. Y esto solo es posible a través de su palabra, no a través de un tercero o de un cuarto, no a través de libros muy bonitos de otros que hablan sobre Dios. ¿Para qué se va a desgastar en eso? Concéntrese en la palabra de Dios. Estudie la palabra de Dios, que allí hay bastante con que entretenerse. Además de que va a conocer la verdad.
como decía Juan 8:32, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. La invitación pues es a que seamos libres en la verdad de Cristo. Con esto damos por terminado el tema de la salvación y la condenación. Esto quiere decir que si el Señor nos permite, en la próxima reunión del jueves vamos a estar estrenando tema. Me gustaría, si es posible, saber si hay algún aporte, alguna inquietud, algún comentario adicional de parte de ustedes sobre la temática que hemos disertado hoy en el nombre de Jesús. No, Jairo, está muy bien explicado y muy bonito el tema sobre la fe y confiar siempre, cada día, en todo momento en Dios. Gracias. Enhorabuena. Yo sí, como siempre. Por favor. Bueno, como mirando la cita de Juan 3:36, porque entonces sencillamente nosotros acomodamos todo lo que hacemos, hombre con hombre, mujer con mujer, X con Y, Y con Z, X con X. Entonces lo acomodamos porque Dios es amor y porque somos hijos de Dios y Dios a todos nos ama por igual. Entonces no, todos somos criaturas de Él, pero no somos hijos. No todos somos hijos de Dios. Entonces acomodamos el actuar o acomodamos el pecado a cualquier versículo de la Biblia, amañado. Lamentablemente así es. Le encontramos justificación a todo. Y nunca será culpa nuestra, siempre era culpa de otro. Que Adán, que la mujer que me diste, y que la serpiente. Así es. Totalmente. Totalmente. Siempre será culpa de otro. Siempre será otro el que tenga que responder por mi falta, por mi dureza de corazón, por mi estrechez de pensamiento. Así es, tal cual. Y eso lo hemos rectificado en nuestro curso de profecía bíblica, donde hemos comprobado y hemos verificado que durante toda la historia de la humanidad, el hombre sigue siendo la misma chanda siempre. Y lo más triste es que, por ejemplo, hay personas que no creen en Dios. Pero, a ver, pero creen que todos lo merecen. Bienvenida. Cuando ni siquiera abrieron el corazón a un ser supremo para pedir lo que, con humildad. Pero no, yo me merezco, es que yo trabajé de siempre. Según la Biblia, lo único que el hombre se merece es el infierno. Así está escrito. Pero Dios en su infinita misericordia nos concede la salvación. Doña Luz, ¿quisiera mencionar algo? No, Jair. Está enfermito. Tengo mucho dolor de cabeza. Clamemos para que el Señor derrame bienestar, salud. El Señor obre sobre la salud de nuestra hermana, para que sea reconstruida su salud, para que sea restablecida. Que el Señor en su voluntad y en su infinita misericordia conceda bienestar en la vida de Doña Luz, en la vida de cada uno de nosotros. Claudia, ¿quieres aportar algo? Clau, tu silencio solo te involucra más. Bueno,
Demos gracias al Padre por este tiempo que nos ha dado, clamando porque podamos reconocer su palabra, porque podamos vivir su verdad, clamando por esa salud que necesitamos, espiritual, mental, físicamente. De manera especial, Padre, te clamamos por la salud de Doña Luz, te clamamos por nuestra ciudad, te clamamos, Padre, por nuestra condición. Danos el valor y la fortaleza, Señor, para revisarnos a nosotros mismos. Revísanos tú, Padre. Danos un arrepentimiento genuino. Permítenos caminar conforme tu palabra, en obediencia. Permítenos caminar conforme tu designio, en fe. A ti, Padre Celestial, te encomendamos la vida de cada uno de nosotros. Te encomendamos la vida de todos aquellos que en ti han creído. Te clamamos por el mundo y el momento que estamos viviendo. A ti sea la gloria y la alabanza, Padre, por todos los siglos, en el nombre de Jesucristo, nuestro hermano mayor. Amén. Amén. Que tengan un muy feliz día con la ayuda del Señor. Nos vemos el día jueves.